Y hoy, como también estamos todavía en noviembre, que es el mes de la familia, quiero dar inicio, como de costumbre, a un episodio bíblico donde ese personaje tan icónico llamado Josué dice unas palabras impactantes a la comunidad judía que había cruzado el Jordán y había entrado a la tierra prometida. Dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, o cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos en un momento, en una temporada un poco complicada. Estamos viendo cómo la positividad, los contagios están en aumento. Y nosotros, como advertencia y como pastores, le hacemos un llamado a la comunidad de República Dominicana para que haga lo mismo que hizo Josué. Josué puso en clara la situación que había entre el pueblo que tenía del frente y su familia. La situación sobre a quién van a seguir, a quién van a servir. Y es que el hombre intrínsecamente está diseñado para adorar algo, para adorar a Dios. Y en su extravío, en su desviación, ha sustituido el adorar a Dios o el servir a Dios por otras cosas. Y sirve a sus bienes, sirve a su trabajo, sirve y teme y adora otras cosas que están totalmente alejadas de Dios o que la palabra de Dios rechaza. Pero este hombre, viendo esta situación, viendo que su casa y que su pueblo ya estaba en el lugar prometido por Dios desde el tiempo de Abraham, aproximadamente 500 años atrás, este hombre pone en jaque al pueblo judío, que había visto todas las maravillas de Dios en su caminar por el desierto. Había visto todas las maravillas de Dios cruzando el desierto. Había visto cómo el brazo de Dios había operado a favor de ellos. Y cómo la promesa de Dios se había cumplido, porque estaban en la tierra que Dios había prometido a sus padres. Y según las declaraciones de Josué, aún viendo ellos todo cómo Dios había obrado en su favor, en sus casas, en sus enseres, todavía retenían y conservaban dioses ajenos. Cuando dice ajeno, era que eran dioses que pertenecían a otras naciones. Eran dioses que pertenecían a otras culturas, a otros pueblos, que no tenían ningún resultado, mas sin embargo ellos estaban viendo con sus ojos, habían visto con sus ojos, habían escuchado de voz de sus padres como el Dios a quien ellos servían, a quien los había guiado, había hecho tantas maravillas en Egipto, al salir de Egipto, en el transcurso de su caminar para llegar a la tierra prometida. Y aún así retenían dioses que no correspondían ni siquiera a su cultura. Y Josué pone en jaque y dice: escojan ustedes a quién servir. Yo les recomiendo que teman a Dios, dice Josué. Teman a Dios y sírvanle con integridad y con verdad. Ahora bien, dice Josué, si eso a ustedes les parece mal, decidan ahora a quién van a servir. Pero mi casa y yo, dice Josué. Yo y mi casa, dice en el texto, yo y mi casa serviremos a Dios. No importa por la circunstancia que estemos pasando ahora, la cual es difícil. No importa que la situación económica se apriete. Tú y yo tenemos que tener la decisión íntegra, la decisión firme de que, sin importar la circunstancia, tenemos
que servir a Dios. Servir a Dios te abre alternativas de seguridad interna. Servir a Dios te da algo de qué sostenerte. Muchas personas en circunstancias difíciles llegan al alcohol, van a las drogas, van a la prostitución, van al suicidio, porque no saben de dónde engancharse, agarrarse. Es como si tú estuvieras en el metro y no estuviera sostenido de nada y está todo apiñado, porque todo el mundo tiene todos los lugares donde tú puedes sostenerte están ocupados. Y de repente hay un frenazo de golpe. ¿Qué va a pasar contigo que no estás agarrado de nada? Vas a seguir directo y te vas a caer. Cuando no estamos sostenidos de nada, principalmente, exclusivamente cuando no estamos agarrados de la mano de Dios, cada viento sencillo nos puede hacer caer. Por eso el mensaje advertencia de este domingo 29 es que tomes la decisión de temer, servir a Dios con integridad y con verdad. Solamente agarrado de Dios es que nosotros podemos aguantar lo que estamos viviendo. Hay muchas personas que han entrado en estado de depresión. Hay muchas personas que han entrado en bulimia. Hay muchas personas que han entrado en estado de insomnio. No han podido dormir, no han podido sostenerse, no saben. Incluso la apertura de la economía en nuestro país, la movilidad no ha sido suficiente para que esa persona entre en un estado de normalidad emocional y mental. De la única forma que tú y yo podemos resistir las adversidades es sirviendo a Dios. Y quiero decirte hoy, como le dice Josué a su pueblo, es tiempo de que tú y yo sirvamos a Dios con integridad y verdad. Es tiempo de que tú dejes las cosas que a Dios no le agrada. Dejes el camino correcto de tu propia sabiduría, que el cual no te ha llevado a cosas buenas, sino simplemente te ha alejado incluso de tu propia familia. Y te enfoques en buscar a Dios, te enfoques a que tu familia también busque a Dios, de tal manera que al final del tiempo, cuando las cosas estén terminando en tu vida, tú puedas decir: mi casa y yo hemos servido a Dios.